Buen día. La pregunta fundamental de hoy se encuentra en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 11 y 12. Y es esta: ¿por qué el apóstol Pablo prohíbe que la mujer enseñe en la congregación o ejerza autoridad sobre los hombres? Escucho muchas interpretaciones sobre este versículo y sobre su paralelo en 1 Corintios 14, 34 y 35. Y básicamente entendemos que se están violando dos simples reglas de interpretación conocidas por la hermenéutica. La primera es: conozca el contexto, y la segunda regla es: conozca el propósito del autor. Después de esto estamos preparados para nosotros hacer una interpretación gramatical del texto oscuro o del texto que nos brinda algún tipo de dificultad para su interpretación. Para eso son las reglas de interpretación. Este texto primeramente tiene un contexto bastante amplio. En primer lugar, el apóstol prohíbe que la mujer enseñe en la congregación, debido a que la mujer en ese tiempo y básicamente en todo el Antiguo Testamento no tenía acceso a la educación al igual que los hombres. Los hombres podían criarse a los pies de un gran sabio como Gamaliel, igual que el apóstol Pablo, y podían sentarse, amén, a escuchar esas doctrinas, esos grandes sabios. Podían incluso estar en el templo y recibir una formación, ya sea como levitas, ya sea como doctores de la ley. La mujer no tenía acceso a esa educación. Y por lo tanto es comprensible que si la mujer no recibía instrucción adecuada, igual que los hombres, que ella tuviese esa capacidad didáctica de enseñar a la congregación. Por otra parte, Cristo comienza a romper esas normas culturales del judaísmo que existían en el tiempo del Nuevo Testamento. Cuando encontramos en Lucas capítulo 10, verso 41 en adelante, que Cristo insta a María a sentarse, insta a Marta a sentarse a escuchar su conversación, a escuchar sus enseñanzas, igual que está María, y nos habla de que esto era realmente importante. Sobre todo, el contexto del Nuevo Testamento comienza a cambiar porque es un tiempo de grandes transiciones, y esas transiciones iban aumentando o acrecentando el liderazgo de la mujer en la congregación. Así como los gentiles fueron admitidos en la iglesia, también las mujeres igualmente fueron aceptadas en la iglesia. En la congregación judía o en la sinagoga, la mujer no tenía ningún tipo de participación, como los gentiles tampoco, y se sentaban en los atrios afuera, apartados, porque no podían sentarse con los varones nobles judíos. En el contexto judío de la época del Nuevo Testamento y aún del Antiguo Testamento, la mujer carecía de participación en la sinagoga, y por lo tanto era totalmente inapropiado que una mujer hablase en público estando un hombre presente, porque era indigno y era sobre todo indecoroso y una deshonra para el hombre. Por esa razón, en el contexto judío y sobre todo en el contexto de estas dos iglesias, la iglesia de Éfeso, que Timoteo se encuentra en Éfeso, y la iglesia de Corinto, sobre todo también, que había una población judía extremadamente fuerte, el apóstol Pablo establece normas de decoro en la congregación a fin de no causar escándalos en la iglesia, siguiendo las normas sociales establecidas. Pero sigamos con el contexto amplio. Así que los primeros 5 años en que existió la iglesia en Jerusalén, llamada iglesia pentecostal porque recibe el bautismo del Espíritu Santo en el aposento alto, estos primeros 5 años no se aceptaron gentiles en la congregación. Luego se aceptan los gentiles y son bautizados en la iglesia, y tan pronto son bautizados, eso causa un gran escándalo en la iglesia de Jerusalén. Por supuesto, el apóstol Pablo tiene que descender y explicar por qué razones bautizó a estos gentiles que estaban en la casa de Cornelio. Sin embargo, también se aceptaron que las mujeres fueran bautizadas, y por lo tanto el rito del bautismo es la iniciación como miembro en la congregación cristiana, y se aceptan con iguales derechos a todos los que son bautizados en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, versos 27 y 28
establece que en el bautismo no discrimina y no hay excepción de persona. No hay judíos, no hay griegos, o sea, aspecto cultural, aspecto religioso. No hay esclavo, no hay libre, aspecto social o aspecto económico, pero tampoco hay mujer ni hombre, porque todos somos un cuerpo en Cristo Jesús y miembros cada uno en particular del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, tan pronto se bautiza la mujer también pasa a ser parte de la iglesia de Cristo, de ese cuerpo de Cristo. Su ministerio comenzó a estar lógicamente un poco limitado. Y ese ministerio comienza a ampliarse ya en el Nuevo Testamento. Encontramos en 1 Corintios 11, 11 al 12, el prejuicio en contra de la mujer. Es el prejuicio o el modelo cultural que presentaban los judíos. Y el apóstol Pablo así lo expresa en 1 Timoteo. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Esto hablamos del prejuicio racial de los judíos en contra de la mujer. Adán fue engañado. Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y por esa razón, ese prejuicio es tomado como un modelo cultural, es tomado como establecido como una regla de decoro en esa congregación donde la mayoría de los miembros eran judíos, para así poder realizar el servicio en armonía. Gálatas 3:28, como leímos, la mujer ya participa plenamente en la iglesia, no habiendo diferencia entre varón y hombre. En 1 de Pedro 3:7, el apóstol Pedro presenta a la mujer como coherederas de la gracia de Dios, al igual que nosotros los hombres. Y en 1 Timoteo, este 1 Timoteo que estamos leyendo, el capítulo 3 presenta a la mujer como diaconisas en la iglesia, lo cual no era permitido en los primeros 5 años de la iglesia, que solamente se eligieron diáconos varones, no hembras. Pero posteriormente el ministerio de la mujer fue adquiriendo importancia y se fue ampliando, sobre todo motivado por las grandes persecuciones que se suscitaron en la iglesia. Y ahí nace lo que es la iglesia en los hogares. Cuando nace la iglesia en los hogares, entonces algunas mujeres, algunas hermanas, que también Pablo llama colaboradoras, que han trabajado arduamente en la obra del Señor, como lo es Priscila, esposa de Aquila, algunas establecieron iglesias en sus hogares. Y por lo tanto, si establecía iglesias en los hogares, eran ellas las que dirigían estas iglesias. Las hijas de Felipe eran diaconisas, eran profetisas. Y al igual en el Antiguo Testamento, algunas mujeres excepcionalmente desarrollaron y ejercieron papeles significativos, como lo fue Débora, que aparte de ser mujer, era jueza de Israel porque establecía las leyes y también era profetisa, y venían a ella prácticamente como si fuese una sacerdotisa a escuchar la palabra del Señor. Por eso no discrimino a la mujer. No discrimino a la mujer porque el apóstol Pablo es claro cuando habla aquí en 1 Timoteo capítulo 2, no es decoroso, que ese es el contexto o el propósito del autor. La mujer no debe vestirse de forma desordenada porque no es decoroso, y es la parte clave, es el propósito que el autor está definiendo en estos textos. No es decoroso, no es apropiado. No es apropiado en ese contexto. Si el apóstol Pablo hubiese querido establecer una norma general, hubiese declarado que es un mandamiento no de él, sino de Dios, y lo hubiese establecido no solamente en la iglesia de Éfeso, en la iglesia de Corinto, sino en todas las congregaciones. Las iglesias de Galacia, que eran 4, las iglesias de Asia Menor, que eran más de 7, las iglesias de Macedonia, las iglesias de Acaya. ¿Por qué no todas reciben el mismo mandamiento que el apóstol Pablo está expresando en estos versículos? Porque lógicamente no se trataba de un mandamiento general, se trataba de normas, de reglas de decoro que debían establecerse en cada congregación en particular. Una es la regla de decoro de las iglesias en un país o en un estado, otra son en otro estado. Depende de la cultura y depende del contexto social y político en que estamos viviendo. Así que interpretemos mejor claramente lo que el apóstol Pablo quería expresar. No permito que la mujer enseñe a la congregación. ¿Por qué no?